nosotros nos levantamos en una cultura, bueno, no nosotros, sino el mundo entero, porque eso creo que en todo lado, donde nos enseñaron cuentos, ¿verdad? Cuentos de hadas. ¿Todos escucharon cuentos de hadas alguna vez? ¿Verdad? Esos cuentos donde hay príncipes y princesas y reinos, ¿verdad? Y entonces niñas princesas esperando darle un beso a un sapo para que se convirtiera en príncipe, o sapitos esperando que nos dieran un beso para ver si cambiábamos. Pero siempre había esas ideas fantasiosas de que las cosas cambiaran. Y había en esos cuentos había algo que era la lámpara de Aladino, ¿verdad? Resulta que yo mirando, yo me preguntaba, ¿y por qué le decían a lámpara si eso pareciera más una cafetera que una lámpara? O sea, yo no sé si eso alumbraba por algún lado, pero le decían lámpara. Entonces yo me conseguí una, creo que esta es la más parecida, esta es mi lámpara. No se burlen de mi lámpara, por favor. Está muy bonita y es roja, debía ser azul, ¿no? Pero bueno, roja es por lo que es lámpara, o sea, es algo fantasioso, precisamente por eso, uy, la saqué olímpica. Entonces, en ese sentido, ¿cuántos algún día fantasearon con tener lámpara? 3 deseos. 3 deseos. ¿Usted imagina si eso fuera verdad? Y usted pudiera frotar una lámpara y sacar 3. Rápido, piense cuáles serían sus 3 deseos. No me los diga, pero piénselos. ¿Usted qué pediría? Uy, si yo tuviera una lámpara, mejor dicho, y ahorita que no tengo como que pagar el recibo del agua, mejor dicho. ¿Qué pediría usted si tuviera esos 3 deseos? ¿Cuáles serían esos deseos? ¿Cuáles serían esas peticiones? Y espero, no tengo mucho tiempo, que genio se nos va, pero espero que hayan pensado por lo menos en uno de los que están en sus casas también. Y ahora yo quiero hacerles unas preguntas con respecto a esos deseos que ustedes pidieron. ¿Y cuántos de esos deseos buscarían el bien de alguien diferente a usted? ¿Alguien pensó en alguien diferente a usted? Usted dijo, oiga, señor genio, imagine la vecina, quedó viuda, 3 hijos, está mal económicamente. Señor genio, dale riqueza a esa persona. ¿Alguien pensó en un deseo así? ¿En darle algo bueno a otra persona? Y egoístas. ¿Cuántos desearon en ese pedir un deseo? Le dijeron, genio, la verdad estoy cansado con este doble ánimo. Yo quiero que tú me des un carácter firme, que sea una persona de convicciones y que realmente lo que me proponga en mi vida, eso sea lo que consiga. ¿Cuántos pidieron un deseo así? ¿Qué pidieron entonces? ¿Cuántos de ustedes en ese deseo, obviamente es un genio que nada que ver con Dios, pero digamos que el genio fuera cristiano? ¿Y cuántos de ustedes le dijeron al genio, oiga genio, ya que me preguntas, la verdad yo sí quiero tener es una vida recta y santa, ayúdame a guardar mi relación con Dios, que mis pensamientos, mis palabras y mis acciones agraden a Dios? ¿Cuántos pensaron en eso? Oiga, ¿y en qué pensaron entonces? ¿Cuáles fueron sus deseos? Y resulta que si tuviéramos la oportunidad de tener una lámpara mágica y de pedirle 3 deseos y que ellos se cumplieran, creo que la lámpara lo que haría es realmente descubrir lo que hay en nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, que es un corazón mezquino, que es un corazón egoísta y que muchas veces es un corazón apartado de Dios, porque tal vez nuestros deseos fueron pensar en cosas que yo necesitaba. Plata, poder, prestigio, reconocimiento, pero pocas veces pensando en alguien diferente. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque desafortunadamente en el ambiente cristiano se ha tergiversado el significado de la fe y hemos pensado que la fe es la posibilidad que tenemos de pedirle a Dios lo que se nos ocurra. O sea, no sé si lo has escuchado, pero es, bueno, ¿y qué necesitas? Dios te lo va a conceder ahora mismo en el nombre de Jesús y es hecho. Y nos llevan a ese sentido. Y quiero contarle un poquitico el contexto para que usted me entienda en la prédica. Y ese contexto viene de algo que se llama movimiento de la fe. Y ese movimiento de la fe tenía que ver con visualiza, declara, habla, créelo, suéñalo, confiésalo y se hará posible. Y no se da solamente en un contexto económico, sino se da en todos los contextos. Entonces usted va al médico y el médico le dice, Señor, qué pena, tiene cáncer. En el nombre de Jesús yo declaro y visualizo
Bueno, pero el resultado dice eso, ¿yo qué hago? No, pero yo visualizo. O de pronto tiene una situación económica dura y entonces usted empieza a declararlo, a creerlo, y eso da un pie de cosas para ir más adelante en cosas que le quiero decir con respecto a la tergiversación, a lo mal enfocado que tenemos la palabra fe, que entendemos la fe de muchas maneras menos de la manera como la palabra nos enseña qué es la fe. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, al capítulo 11, en ese libro nos presenta en el capítulo 11 una galería de héroes, pero esta galería de héroes compuesta por hombres y mujeres fueron héroes porque tuvieron fe, y la fe de ellos tendríamos que mirar si es muy acertada, muy aproximada a lo que nosotros consideramos hoy que es fe, o si esa fe, como la muestra en la palabra, es totalmente contraria o diferente. Por eso quiero hoy hacer como un miniciclo, un ciclo muy rápido. Va a ser esta predicación, va a ser la predicación del miércoles y va a ser la predicación del próximo domingo, en donde yo quiero hablar acerca de una fe verdadera. Quiero que hablemos acerca de una fe verdadera. ¿Por qué una fe verdadera? ¿Qué es una fe verdadera? Entonces, en ese capítulo, que son 40 versículos que nos hablan de eso, en medio de muchas cosas, en medio de muchos temas que podríamos tomar, en medio de muchas cosas que podríamos aprender, yo quiero resaltar 3 temas que para mí son básicos, importantes y trascendentales en ese asunto de la fe. Y es la fe como la capacidad de agradar a Dios, la fe como la capacidad de obedecer a Dios, y la fe como la capacidad de entender que somos apartados para Dios. Nada que ver con lo que estamos pensando. Entonces, fe como la capacidad de agradarlo, fe como la capacidad de obedecerlo, y fe como la capacidad de entender que somos apartados para Dios. Al iniciar el capítulo 11, usted y yo conocemos un versículo que de memoria muchos de ustedes lo saben, que lo repetimos y que, esa es la fe. Y entonces Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Corto, profundo, pero muchas veces mal interpretado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces algunos ven este texto como si esa fe fuera esa lámpara donde yo me imagino que quiero y empiezo a frotar para que algo espectacular suceda en mi vida. Entonces, bien, ok, Dios, yo voy a imaginarlo, voy a visualizar que esa enfermedad no existe. Y me veo corriendo en el jardín, libre de toda enfermedad, tranquilo. Ok, Dios, me voy a imaginar esa casa en Altos de Hierbabuena, con todos mis empleados sirviéndome y yo tomándome un café, qué sé yo. Y pensamos que eso es la fe, visualizar. Ahora, yo no pensaría así, pastor. No, seguramente no, pero genera un ambiente donde, ¿qué pensó usted en sus deseos? ¿Cuáles fueron sus deseos? Y fueron deseos egoístas, fueron deseos donde pensó en usted, en lo que usted pediría para usted mismo. Y entonces usted dice, ¿y esa salud que me va a dar o ese bienestar que voy a tener? Y lo creo, Dios, no lo estoy viendo, pero lo creo. Ahora, el problema es cuando usted esté soñando que va a vivir en Altos de Hierbabuena y resulte viviendo en Altos de Cazucá. Entonces ahí usted se siente frustrado y dice, pero ¿cómo así? Pero si a mí me dijeron que la fe y que yo iba a estar bien. Que usted piense que no, que va a tener esa salud y resulta que está pasando por problemas delicados de salud. ¿Qué hace usted entonces ahí? Pero me engañaron. Hay algo que existe en una ciudad o en una sociedad, y es demandar a la publicidad engañosa. Si usted compra un champú que le dice este champú le quita la caspa, y usted compra el champú y lo que hace es darle más caspa, usted puede demandar y decir, a mí me dijeron que eso me la quitaba y me dio fue más. Entonces lo mismo podría suceder acá. A mí me dijeron que, y claro, tiene la razón, porque si alguien se paró y le dijo, visualiza, créelo, suéñalo, decláralo, y no se da, usted puede decir, me engañaron. Eso no era verdad. Pero lo que está mostrando eso es que le enseñaron una fe que no es conforme a la palabra, sino una fe conforme al deseo de su corazón. Y entonces pretendemos rebajar a Dios o rebajar a Jesús a la estatura de un genio de la lámpara.
¿Usted vio alguna vez el genio de la lámpara? Sale y dice, oh amo, me libertaste, entonces tienes derecho a 3 deseos. Yo no he libertado a Cristo de ningún lado, el que me libertó fue Él. El Señor es Él, no soy yo. Quien gobierna es Él, no soy yo. Así que no es de esa manera. Ahora, quiero decirle algo más profundo y más delicado. Resulta que estas tendencias donde empezamos a adulterar el evangelio, porque eso se llama adulterar el evangelio, viene de cosas que son paganas, que no son de Dios. Y este asunto viene de un contexto, de un origen ocultista. Visualiza, declara, decreta, háblalo. Sueña y lo lograrás. Hay una religión, una secta, no es religión, sino una secta, no sé si alguna lo ha escuchado, muchos artistas de Hollywood y artistas aún de Colombia pertenecen a esto, la ciencia cristiana. Sueña, visualiza, piénsalo, créelo. Pero como que todo se centra en el yo y se centra en la capacidad que yo tengo. Ahora, ¿por qué caemos en esto? Primero caemos por ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿cuántas veces hemos hablado de que cuando usted escuche una predica, cuando usted escuche una enseñanza, vaya a la palabra y mire si lo que le están diciendo es conforme a la palabra y si la palabra lo dice? Si la palabra no lo dice, no es de Dios. Fue alguien que se paró y le dijo algo, pero no estaba conforme a lo que Dios quería. Entonces caemos, por un lado, por la parte de la ignorancia. Por otra parte caemos porque aunque nosotros ya somos cristianos y hemos sido regenerados y redimidos por la sangre de Cristo, en el profundo de nuestro corazón quedaron arraigadas cosas que traemos, por ejemplo, de la Iglesia Católica. ¿A qué me refiero con la Iglesia Católica? No sé si usted lo hizo, pero si no lo hizo usted, no sé si conoció a alguien en su familia que vamos a hacer los 20 domingos vamos a ir de rodillas vamos a ir a tal santo, al santo que usted quiera o el santo que usted le crea más que tiene la capacidad. Y entonces era como un trueque, ¿verdad? Yo hago tantos domingos, yo hago tantas cosas, yo hago tantas obras buenas y entonces a cambio recibo. ¿Y qué recibo? El bienestar, la bendición, lo que sea. Pero entonces empezamos a manejarlo de esa manera y acá es lo mismo. Entonces alguien me preguntó, porque yo siempre les digo, pilas con las redes sociales, pilas con lo que ven. Hoy usted en la internet encuentra todos los predicadores que usted quiera, buenos y malos. Y busque los buenos. Si alguien me dijo alguna vez, ¿y cuáles son los malos? Y dije, no me voy a poner a eso. Pero creo que uno tiene discernimiento para saber quién no le está enseñando la palabra. Entonces, por ejemplo, a veces resulta uno con gente que yo me voy a quitar el saco y les voy a mandar el manto, para que mi manto los cubra y sean prósperos. Y usted, ay, a mí. Algo que es por fuera de la palabra, algo que no es cristiano, algo que no está fundamentado en la palabra, pero en lo que caemos. Entonces haga el pacte. ¿Qué es lo que necesitas? Ahora, piense en los 3 deseos que pidió y entonces facilito, yo se lo tengo, rápido. Vengan y planten por esa palabra acá, siembren, coloquen acá su billetico. Y lo hacemos. Yo creo que en algunas ocasiones les he contado de un domingo cuando estábamos viajando con mi esposa, no estábamos en la ciudad. Y yo como buen cristiano le dije, no, negra, hoy es día del Señor, vamos a la iglesia. Y la verdad ya ni tenía como pereza ir a la iglesia. Y yo, no, vamos a la iglesia. Cuando se lee la iglesia dije, le hubiera hecho caso a mi esposa, no hubiéramos ido a la iglesia. Porque en esa iglesia, la verdad, yo no sé con cuánta plata tocaba ir. Porque desde que entramos era plantes, siembre, pacte, coloque, todo el tiempo se la pasaron. Y al final del culto, cuando había pasado toda la pedida de plata, el pastor dijo, ahora vamos a recoger los diezmos. Yo dije, ¿esto cómo es? O sea, ¿cómo es acá el asunto? ¿Por qué? Porque nos llevan a manipularnos en ese sentido. Entonces también se viene un tercer problema que es la codicia. Y la codicia funciona en ambas partes. Por parte de las personas, porque entonces confundimos esto. Entonces ahora, por ejemplo, espero que usted sea un fiel diezmador. Pero espero que usted sea un fiel diezmador porque usted entiende la obediencia a Dios y no porque está haciendo el trueque. Bueno, Dios, esto es como el de Meje, pongo 1000 y ¿cuánto me va a dar? O sea, ¿cuánto es que? A ver, Dios, ¿cómo es que vamos ahí? No, nosotros cuando diezmamos, cuando ofrendamos, lo hacemos como obediencia a Dios. Pero yo no estoy comprando un regalo, yo no estoy comprando una gracia especial, yo no estoy comprando algo porque no se trata de eso. Obviamente, Dios mira la fidelidad de mi corazón, Dios mira la obediencia. Pero no es por eso que lo hago.
Entonces hay lugares de pronto donde la palabra dura 5 minutos y la pedida de los diezmos dura media hora. Porque entonces ahora que usted tiene la necesidad, por favor saque su diezmo, pero conforme a su necesidad. Si usted tiene fe en este momento, y empezamos y uno cae en eso porque de pronto está generando la codicia y con esto sí voy a salir de pobre y con esto sí me voy a hacer rico, y tergiversamos totalmente el concepto de lo que significa la fe. También, y tristemente ahora lo digo de parte de los pastores, creo que es muy triste, creo que es muy lamentable que un pastor venda su primogenitura, venda el llamado que ha recibido por convertir de la iglesia en una mercadería donde se venden promesas, donde se venden indulgencias, donde se venden un montón de cosas simplemente porque hay un deseo de tener dinero. No es así como funciona. ¿En dónde está la fe? En que Dios es el que sostiene. Gracias a Dios por usted, porque al usted diezmar y al usted ofrendar sostenemos esta obra, podemos seguir adelante. Pero no es por las personas, es porque Dios es quien sostiene, porque Dios es el que levanta, porque esa es la fe. Pero Dios nos lleva a caminar en obediencia. Entonces cuando yo vuelvo a revisar la lista de los héroes de la fe, encuentro personas que tal vez si tuvieran esas peticiones, esos deseos, que su fe los llevó a moverse en función de lo que hablé hace un momento y no de mis deseos egoístas. Entonces seguramente usted ha leído en la Biblia a una mujer como Esther. Y Esther, por fe, escúcheme, por fe, Esther estuvo dispuesta a entrar al patio donde estaba el rey, a unas sabiendas de que eso le podía costar la vida. Pero su fe le mantuvo firme para que ella entrara a ese lugar y le dijera al rey: rey, quisiera que me dieran más coronas y más vestidos. Y no, ella entró para interceder por el pueblo, para decir: hay un decreto donde va a ser destruido tu pueblo. Dios, rey, por favor, ten misericordia. Y su fe fue colocada en Dios, creyendo que Dios la iba a sostener, aunque colocó en riesgo su vida. Dice en el mismo texto de Hebreos que por la fe Moisés no quiso ser llamado hijo de Faraón, ni ganar los privilegios que tenía como hijo de Faraón. Por el contrario, prefirió los vituperios del desierto, del destierro, del dolor, y permitió a través de esa fe, permitió que su corazón fuera moldeado. Que después de ser una persona irascible, que por la ira llegó a matar a un egipcio, después la palabra habla de Moisés como el hombre más manso sobre la tierra, el hombre más noble sobre la tierra. O también puedo hablar de la fe de un Daniel, que por la fe que tenía Daniel, por la fe colocada en Dios, estuvo dispuesto a ir al foso de los leones, de ser comido por leones, con tal de no perder su comunión con Dios, de no perder su integridad con Dios, de no perder la relación que tenía con Dios. Así que cuando yo veo esto, cuando yo veo la fe desde ese punto de vista, entiendo que es muy distinta, es muy distorsionada la fe de la que nos hablan hoy en día a la fe que realmente nos muestra y nos presenta la palabra. Dice en Hebreos 11, nuevamente todo el tiempo voy a estar allí, en el versículo 13 al 16, hablando de estos hombres y mujeres que tenían esa fe en Dios, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que estos dicen claramente, dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que me habla de una fe donde, imagínense ese panorama tan alentador para nosotros: murieron sin recibir lo que esperaban. Y usted dice: ay. ¿Y entonces de qué trata? O sea que no podemos esperar nada acá, o sea, no podemos confiar nada acá. Y yo quisiera decirle algo, y lo primero que quiero decirle es que Dios es Dios. O sea, Dios es el que provee, Dios es el que sana, Dios es el que bendice, y mi confianza, mi esperanza debe estar puesta en Él, de que Él es el que va a hacer y que, y tiene un propósito con nosotros, que Él va a cumplir su propósito en mi vida y que yo puedo confiar en Él.
Bueno, sabemos que la enfermedad no es de Dios, la enfermedad viene como producto del pecado por el pecado, por la maldad del hombre. Pero la enfermedad en ocasiones puede ser que venga de parte de Dios, porque permite que venga la enfermedad, porque quiere probar algo en nosotros, porque quiere moldearlo en nosotros. O la enfermedad también puede venir porque nosotros simplemente somos personas irresponsables que no cuidamos la salud. Y hablándole de esto, por ejemplo, yo me siento cacheteado en esta parte, porque a mis 53 años yo le doy gracias a Dios que hoy no tomo una pastilla para nada, ni para dormir, porque ni dormir me cuesta trabajo. Pero ¿sabe qué es el asunto? Que creo que es la obra de Dios en mi vida. Porque vengo de una mamá que era hipertensa, de una mamá que era diabética, de una mamá que murió por un cáncer. Vengo de un papá que es hipertenso. Así que creo que no tomar medicina a estas alturas de la vida es un milagro de Dios. Pero ese milagro de Dios no es porque yo decreto, no es porque yo decrete, es porque tal vez he permitido que mi confianza esté puesta en Dios y no he generado en mí esa angustia o esa ansiedad. Que creo que Dios es el que provee, que Dios es el que bendice, pero mi objetivo no es buscar la riqueza, mi objetivo no es buscar el bienestar, mi objetivo es agradar a Dios y permito que Dios sea el que bendiga, el que levanta y el que provea. Así que yo tengo que entender, y escúcheme, yo tengo que entender que Dios es el que le va a proveer a usted, que Dios es el que nos va a sanar, que Dios es el que abre o cierra puertas. Y Dios abre puertas porque Él sabe que donde va a abrir las puertas es donde quiere tenerlo usted, para que cumpla una misión, para que cumpla un propósito, para que haga lo que tiene que hacer. O cierra puertas porque Él sabe que no le va a convenir, porque Él sabe que no es lo que tiene que hacer. Ahora, pero escúcheme, Dios es el que abre o cierra puertas. No es usted cerrando puertas porque tiene miedo, o no es usted tumbando las puertas a las patadas porque usted cree que es por ahí, sino permitiendo que sea Dios el que los guíe, el que nos oriente y el que nos dirija. Ahora, el problema es que siempre nosotros estamos pensando en el aquí y en el ahora. O sea, estamos tan obsesionados con el aquí, estamos tan obsesionados en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a lograr. Tenemos las presiones sociales. Yo hablaba esta mañana y me colocaba como ejemplo, resulta que mi esposa y yo nos casamos ya siendo maduros, y entonces la presión era dura. ¿Qué hubo? ¿Y cuándo se casa? Y nada, y qué presión tan… Ok, listo, ya nos casamos. Yo dije, no, se terminó la presión. ¿Y qué hubo? ¿Y los hijos? Y no hubo hijos. Qué cosa tan dura. Y tocó superarla. Y muchas veces nosotros vivimos esas presiones. ¿Por qué? ¿Cuáles son los estándares de éxito de esta sociedad? ¿Su hijo en qué universidad está? ¿En qué semestre va? Oiga, ¿ya compró carro? Oiga, ¿y usted ya tiene casa? Oiga, ¿y usted tiene carro? Ahora, ¿esto es malo? No es malo. Pero si ese es mi valor y ese es el estándar de lo que me da a mí un prestigio, creo que estamos mal. ¿Cuántas veces alguien se le ha preguntado, se le ha acercado a usted para preguntarle, oiga, ¿y sus hijos tienen temor de Dios? Oiga, ¿y sus hijos realmente tienen una comunión con Él? ¿Caminan? No, eso no le importa a este mundo. Al mundo no le importa esto. Cuando los que son papás, que aún sus hijos no se han casado, yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que usted piensa con su hijo cuando consiga un esposo o una esposa? Que tenga carro, que tenga beca, que ojalá sea profesional, que ande en BM, de pronto sería mucho mejor. ¿Cuántas veces pensamos que mi hijo o mi hija consiga un esposo o una esposa que sea un hombre o una mujer que tenga temor de Dios? Que realmente camine conforme a los principios de Dios. Que realmente tenga a Dios en su corazón. Ay, no, pero es que eso no son valores de este mundo. Sí, pero es que Dios nos está llevando a colocar valores que son colocados en el reino y no valores colocados en los valores de este mundo. Porque los valores de este mundo están tergiversados. Los valores de este mundo no tienen connotación espiritual en lo que Dios quiere. Entonces estamos muy acá. Y entonces la iglesia se ha vuelto esa iglesia donde predicamos lo que se quiere. Entonces yo quiero, y algo que se predica, entonces esta parte de la teología, de la prosperidad, de la fe, se ha ido arrastrando a algo que es como el Dios que nos quiere tener cómodos y tranquilos y apacibles. O sea, el Dios que, mira, Dios quiere darte una vida cómoda y tranquila. Que ojalá nada te moleste, que llegues a tu vejez y puedas tener una hamaca y en la hamaca mecerte y dice como si fuera una mecedora, no, una hamaca es al otro lado, pero que pudieras estar tranquilo y que pudieras estar bien y como que nada de problemas, como que nada de angustias.
y desconocemos que vivimos en un mundo donde hay una guerra permanente, donde hay una lucha permanente con la cultura, con el pensamiento, con la forma de actuar, con la forma de pensar, y que yo necesito entenderlo. Ahora, cuando yo miro la prédica de Jesús, cuando yo entiendo las cosas que Jesús hablaba, Jesús no decía, bueno, y por favor vengan y siembren, los que siembren acá y yo les voy a conceder el milagro. Voy a arrojar mi manto sobre ustedes. No, Jesús nunca dijo eso. Jesús no dijo, venga, y quiero llevarles Pedro y los pescadores que están aquí, los discípulos que van a seguir, vengan que quiero darles una vida tranquila. Nada de problemas, tranquilos, se van a sentar y vamos a hacer un club para charlar todas las tardes y de pronto cuando nos aburramos de charlar vamos a jugar dominó. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, Mateo capítulo 10, 34, dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Oiga, espere, pero luego no se supone que uno de los títulos de Jesús es príncipe de paz. Sí, claro, no se supone, es verdad. Uno de los nombres de Cristo es príncipe de paz. Pero para que haya paz se debe sustentar sobre la justicia. A veces hablando de la guerra, que pensemos que estemos bien, tranquilos, lo que pasa en el mundo exterior no importa. Que de pronto un gobierno diga que vamos a darle plata a los que son delincuentes para que no roben más, está bien, pues no nos estamos dando cuenta lo que significa eso socialmente. Y no solamente socialmente, sino lo que implica espiritualmente, de lo que implica en cómo se están dañando nuestras generaciones y cómo nosotros somos responsables de guardar a nuestros hijos, de llevarlos por el camino de bendición. Así que Jesús dice, yo no he venido a traer paz, yo no he venido para que estén tranquilos, yo he venido para traer espada. Y habla de que vendría una situación difícil. Y esa situación difícil es en este mundo. O sea, Jesús nunca dijo, vengan, crean en mí y van a tener una vida apacible. No, Él no dijo eso. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Ahora, la aflicción de la que habla no es, y en el mundo van a tener pobreza, pero aguanten. En el mundo van a estar enfermos, pero aguanten. No, eso no es. Dios nos va a sostener, Dios nos va a levantar. Yo tengo que creer en el Dios que me llamó. Si Dios tiene que cumplir un propósito conmigo, Dios va a encargarse de que yo tenga lo necesario en cuanto a recursos, en cuanto a salud para cumplir el propósito. Yo puedo colocar mi confianza en Dios en que Él lo va a hacer. Pero la aflicción de la que habla no es por esto. La aflicción de la que habla es que cuando yo entienda que por la fe yo camino con Cristo, los valores y los principios de mi vida van a ser contrarios a los principios y valores de este mundo. Y voy a empezar a tener aflicción porque me van a rechazar, porque me van a voltear la espalda, porque me van a decir arcaico, porque me van a mirar como bicho raro, porque no van a creer lo que yo estoy entendiendo, porque todo lo que yo diga será tonto y será absurdo. Porque el mundo nos lleva por un camino diferente. Entonces de la aflicción de la que habla Jesús es la aflicción que tiene que ver cuando yo vivo la vida de Cristo por fe. Y vivir la vida de Cristo por fe es creerle a Él. ¿Cuándo fue la última vez que en su trabajo, por ejemplo, tuvo que decirle a un jefe, yo no hago eso porque eso que usted me está pidiendo es ilegal? Bueno, pues si usted no lo hace, lo he hecho. Y ahí es donde necesitamos la fe. O sea, la fe no es para que Dios me dé. La fe es para sostenerme. La fe es para mantener mi vida cristiana. La fe es para que yo pueda mostrar que soy un verdadero hijo de Dios. Esto nos lleva a entender que Dios tiene cuidado de nosotros y no nos permitirá caer en las angustias. Ahora, ¿por qué nos angustiamos? Porque como los valores nuestros son los de este mundo y porque lo que catalogamos de este mundo, ahora, necesito ser claro en esta prédica porque no lo estoy llevando al extremo. Entonces no tenga aspiraciones. Pastor, yo mañana me retiro a trabajar. Usted dijo que no nos preocupemos de nada. Yo mañana no estoy hablando de eso. Esto pasó en la época de Pablo. Entonces la gente, como su mención era Cristo viene pronto, porque ellos sí anhelaban la venida de Cristo, ellos sí deseaban la venida de Cristo, pues muchos de ellos dijeron, no trabajemos, que los que trabajen nos mantengan. No sé si le parece, suena parecido a alguna cosa por acá, pero decía que nos mantengan. Y Pablo, ¿qué dice? No, señores, el que no trabaje, que no coma.
Quiere decir que claro, en esta tierra yo puedo tener aspiraciones. Qué bueno querer comprar la casita, qué bueno querer casarse, qué bueno poder comprar el carro, qué bueno hacer el viaje. Eso no es el problema. Lo que está diciendo el Señor es que viviendo en esta tierra yo no puedo perder de vista que mi meta es la eternidad en Dios, que mi meta es lo que Dios quiere. Obviamente acá buscamos un bienestar, pero es el equilibrio que tengo que guardar en Dios para caminar conforme a lo que Él dice. Ahora, a veces nosotros pensamos que no, es que no hay oportunidad. No, Dios es el que nos da las oportunidades. Dios es el que nos abre puertas. Dios es el que nos bendice. Dice la palabra, si usted quiere leerlo en su casa, por favor, léalo completo. Pero yo por tiempo lo voy a abreviar. Mateo capítulo 6, voy a leer el versículo 25 y me voy a saltar hasta el versículo 32. Pero ¿qué dice Mateo? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Salto al 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué está diciendo? Que su oración máxima no deberían ser las cosas materiales, que sí, Dios nos va a bendecir, que sí, Dios va a sanar. Sé que acá en este lugar hay personas que están esperando un milagro en su parte de salud. Ok, y oramos por eso, para que Dios lo haga. Y cuando Dios lo haga, le vamos a dar gloria a Dios. Pero si Dios no lo hace, ¿deja de ser Dios? Él sigue siendo Dios. En esta semana tuve una charla, alguien me llamó, era una persona que se congregaba en esta iglesia. Hace un buen tiempo fueron a otra iglesia. Pero esta señora me contaba que hace como 3 años le descubrieron un tumor en el cerebro. Y cuando le descubrieron el tumor en el cerebro, ella perdió como que su capacidad de coherencia y perdió los esfínteres. Así que por 3 años su esposo tuvo que tratarla como si fuera un bebé, cambiándole pañal, llevándola, o sea, una situación dura. Nadie se atrevía a operarla porque el tumor que tenía era un tumor ubicado en el cerebro en una parte muy delicada. Y entonces los médicos decían, la operamos y o se muere o queda como vegetal. No podemos operarla. Su familia oró, creyó en el Señor, decidieron operarla. Y esta señora ahora me llama testificando de lo que Dios hizo. Porque los médicos mismos están diciendo, fue Dios el que lo hizo, porque ahora ella está coherente, obviamente está recuperando su movilidad y todo, pero ya controla esfínteres, ya tiene coherencia de lo que está hablando, ya es consciente de lo que está pasando con su familia, ya está glorificando a Dios. Ahora, esta enfermedad, ¿para qué sirvió en ella? Para que ella pueda testificar, para que pueda glorificar a Dios. Ay, ¿por qué se enfermó? ¿Qué pecado cometió? No cometió ningún pecado. Se enfermó. Como cualquier persona se puede enfermar. El hecho que tú te enfermes no quiere decir que hiciste algo terrible y por eso te pasa eso. Quiere decir, yo podría decirle a Dios, ¿y por qué no tuve hijos? ¿Hice algo malo, Dios? O sea, Dios, yo te sirvo, yo soy tu siervo, yo voy y predico. Señor, lo más natural es que yo pudiera tener hijos. O sea, ¿qué pasa? O hubiera podido entregar el ministerio y decir, ya no creo en esto porque ese Dios al que yo le servía fue ingrato conmigo y no me dio hijos. No, Dios sigue siendo Dios independiente lo que yo viva o no viva. Porque cada uno de nosotros vive un drama diferente, una situación diferente, pero la fe es sostenernos en Él en medio de las adversidades que podamos vivir. Es sostenernos en Él, en lo que estamos viviendo y creer que Él es el que nos sostiene. Así que lo que necesitamos en esta tierra es confiar en que Él nos llama y si Él nos llama, Él nos sustenta. Él va a proveer, Él va a traer la provisión, pero yo lo que necesito es no perderlo a Él de vista, no quitarlo a Él de primer lugar, entender que Él es el Señor de mi vida. Lo que necesitamos es cumplir el propósito de lo que Él nos pide. Ahora, ¿qué nos pide Dios que hagamos? Y lo que Dios nos pide está en Mateo 6, 33 y 34 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahora, vuelvo a la interpretación de la palabra. No quiere decir entonces cómase todo hoy y no ahorre para mañana, mañana verá. No. La palabra nos indica, ahorre, tenga una provisión, haga los arreglos que tenga que hacer en su vida. Pero lo que dice es, en todo lo que usted haga, busque primeramente el reino de Dios. Si yo les pregunto en este momento, ¿usted está buscando primeramente el reino de Dios? Usted me va a decir amén. ¿Sabe por qué? Porque es domingo, usted está en la iglesia y está recibiendo la palabra. Pero quiero preguntarle, mañana cuando se levante a trabajar,
en su trabajo, usted busca primeramente el reino de Dios. Cuando usted esté hablando con los vecinos en su vecindario o los amigos de la infancia, usted está buscando primeramente el reino de Dios. Cuando usted vaya a su universidad o a su colegio, en lo que usted hace, está buscando primeramente el reino de Dios, porque lo que dice la palabra es: busquen primeramente el reino de Dios y el resto de cosas será ¿qué? Añadida. Salmo 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. O sea que yo no sigo el bien y la misericordia, yo sigo a Cristo y las bendiciones me siguen a mí. Pero cuando yo sigo las bendiciones, ni alcanzo las bendiciones y pierdo a Cristo. Porque la mirada tiene que estar puesta en Cristo. Y mi fe es para, en medio de las circunstancias adversas, sostenerme firme, decía Moisés, como viendo al invisible. ¿Y sabe que hay momentos donde tenemos que ver al invisible? Ha habido momentos de escasez donde tal vez en su casa no ha habido alimento, donde no ha habido los recursos, donde tal vez usted ha tenido como padre que pasar saliva porque quisiera darle tantas cosas a sus hijos y no ha tenido para hacerlo. ¿Y sabe qué ha tenido que hacer usted? Sostenerse como viendo al invisible. Tal vez usted ha tenido enfermedades donde usted no sabe cómo controlar esta enfermedad, porque si estuviera en usted podría cambiar esto, pero tiene que sostenerse como viendo al invisible. Mi mamá el viernes cumplía 80 años y recuerdo hace 9 años cuando estaba sentado al lado de la cama de ella viéndola fallecer, y yo recuerdo que decía: Dios, yo te pido que tú la sanes, yo te pido que tú la levantes, pero si no la levantas, tú sigues siendo Dios. Si no la sanas, sigues siendo Dios. Porque la fe que yo necesito no es para doblarle el brazo a Dios y que Dios haga lo que yo quiera, sino la fe que yo necesito es para creer que Dios tiene el control y que todo lo que pasa es porque está bajo la cobertura de Él y bajo la voluntad de Él. Así que la fe apunta a algo más grande. La fe apunta a algo más eterno. Entonces la fe es la certeza de algo que esperamos, algo que yo quiero, pero tengo que entender qué es lo que quiero, y eso que quiero, eso que espero, aunque no lo haya visto, lo voy a creer. ¿Y qué es lo que esperamos? Recuerdan que leí en Hebreos que decía: y todos estos murieron sin ver o sin recibir lo que esperaban. Bueno, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que me está hablando de una eternidad. Entonces volvemos a la temporalidad. Sí, claro, acá en este momento hay que estudiar, hay que trabajar, hay que tener sueños, hay que tener aspiraciones, queremos vivir bien, eso no está mal, eso no es pecado. Siempre y cuando en todo lo que yo haga siempre busque glorificar a Dios primero, que la gloria de mi vida sea Cristo, que Él esté en la bendición. Pero Él me está diciendo algo más grande. Cuando usted parta de esta tierra, hay una morada que le espera, hay un lugar que le espera. Pablo, cuando subió al tercer cielo, dijo: cosas que oído no han escuchado y ojos no han visto. Y eso es lo que nos espera. Tal vez estamos tan arraigados acá, estamos tan arraigados a este mundo, estamos tan arraigados a lo que tenemos aquí y ahora, que desconocemos algo mucho más grande. Y la fe es para que en el peregrinar, en el transcurso que tengamos en esta tierra, podamos mantenernos firmes. Pero sabe que en este mundo hay muchas trampas. Hay muchas trampas que nos querrán quitar del camino. Muchas trampas en nuestros sentimientos, muchas trampas en nuestra codicia, muchas trampas en el poder, que nos llevarán detrás de ilusiones pensando que es lo mejor. ¿Sabe qué es lo que nos vende este mundo? Déjeme colocar este término que yo uso en ocasiones. Este mundo nos vende humo. Cuando era niño, 6, 7 años, un día mi mamá me llevó al parque y había un señor con una maquinita y salían unas cosas rosadas tan chéveres y grandísimas. Y me llené de codicia. Yo quiero uno de esos. Yo quiero uno de esos. No, me decía mi mamá, porque decía: hay que ahorrar, eso es perder la plata, eso es puro aire. Yo quiero. Y al fin la convencí y me lo compró. Y me lo compró y comprobé: puro aire.
¿Cuántos han comido algodón? ¿Sabe? Este mundo está lleno de algodones. Eso es lo que tú estás colocando la esperanza. Eso que estás diciendo que es lo mejor. Que no importa nada con tal de tener ese título, comprar esa casa, tener esa relación, vivir en tal lugar. Eso es aire. Eso es aire comparado a lo que Dios tiene para nosotros. Comparado a su gracia, comparado a su amor, comparado a la bendición que Él tiene para nosotros. Es cierto que esos hombres y mujeres murieron sin verlo y se sintieron como extranjeros en esta tierra. Pero quiero decirles entonces que la fe que yo necesito, como les dije, es para agradar a Dios, para obedecer a Dios y para entender que soy apartado. Por eso hoy quiero tocar el primero y el título de mi prédica es rápido. Yo era para mirar qué querían hacer, pero sí, el título de la prédica es una fe que honre y agrade a Dios. Dios quiere que usted y yo tengamos una fe que lo honre y lo agrade a Él. Los primeros versículos de Hebreos dicen: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque fue traspuesto Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo primero que quiero decirles es que la fe cambia nuestra percepción de la creación. O sea, la fe hace que yo realmente entienda quién es Dios en mi vida y que yo ya cambie la percepción de lo que yo entendía por la creación. Si usted mira, el mundo en el que vivimos, con sus ideas de evolución, nos quiere quitar del plano a Dios. Dios no existe. Nosotros somos una serie de mutaciones y de cambios que hubo a través de los siglos que fueron dando el origen para que hoy nosotros seamos lo que somos. Bueno, es tanto así como este lugar, mucha gente que viene, no ustedes, porque ustedes ya están acostumbrados a estar a su casa, pero mucha gente que viene y dice: ay, tan bonita la iglesia. Y miran los cuadritos y dicen: ay, tan chévere, se ve tan bonito eso así. Ahora, le pregunto, ¿será que es que nosotros llegamos acá y esto estaba así? Oiga, tan chévere, de la nada. No, hubo alguien que pensó esto, y estos cuadros no tienen solamente el propósito de estar bonitos, sino que estos ayudan para la acústica, para que cuando esté la alabanza, para cuando el pastor hable, usted pueda escuchar bien, para que el sonido no rebote. Así que tiene un propósito. O sea que quien creó esto tiene un propósito. Dice la palabra cuando estudiamos Génesis, dice que lo que hay fue creado de lo que no había, y se llama ex nihilo. Un día un hombre quiso retar a Dios y le dijo: Dios, pues vamos a ver quién puede más, yo también puedo crear vida, Dios. Y yo dije: bueno, listo, hagámosle. Dijo: bueno, el hombre le dijo a Dios: présteme a ver la tierra y las. Digo: no, cree su tierra. Cuando yo decía al hombre, hasta la materia prima la creé yo. O sea, nosotros no tenemos el poder de crear. Es Dios quien tiene el poder, es Dios quien crea, es Dios quien obra. Y cuando yo entiendo esto, entonces entiendo que la creación, así como este salón, esos cuadros, no solamente son porque se ven bonitos, sino porque tienen un fin. La creación también tenía un fin, y la creación era glorificar a Dios. Y eso es fe, entender que fui creado para glorificar a Dios. Entonces no es una creación para la creación, sino es una creación para el Creador. Y no sé si me lo entienda, pero a veces quisiéramos nosotros ser los benefactores de todas las riquezas y de todas las cosas hermosas que tiene la creación. No, la creación no es para la creación es para su Creador, y el Creador es Dios. La fe descubre la intención de nuestro corazón. La fe permite que en nuestro corazón se vea lo que hay. Entonces usted conoce a Caín y Abel, los dos hermanos, hijos de un mismo padre. Los dos enseñados de la misma manera, los dos cumplieron el mismo propósito según lo que Dios quería. Los dos fueron y llevaron una ofrenda. La pregunta es: ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? La ofrenda de Abel alcanza la aceptación de Dios, pero la ofrenda de Caín no alcanza la aceptación de Dios. La diferencia
está en la intención del corazón, porque la ofrenda de Abel fue una ofrenda que agradó a Dios. La ofrenda de Caín fue una ofrenda con la que se quiso cumplir. Entonces mi pregunta es, cuando usted viene a la iglesia, por ejemplo los que servimos, ¿por qué lo hacemos? Ay, yo soy el pastor, me toca predicar rápido, a ver, venga la Biblia. Bueno, entonces hoy quiero decirle, abran la Biblia, a ver, estoy cumpliendo. Me mandaron a predicar, yo predico. Pero Dios no quiere que yo haga lo que tengo que hacer, Dios quiere que yo agrade a Dios haciendo lo que tengo que hacer. Ah, me dijeron que me pusieron chaleco rojo y que, bueno, ahí me pongo el chaleco. No. ¿Qué actitud tengo cuando estoy luciendo ese chaleco? ¿Qué actitud tengo cuando subo al altar? ¿Qué actitud tengo cuando me dan el privilegio de? Y entonces usted dice, menos mal yo no sirvo en esta iglesia. Bueno, ¿qué actitud tiene cuando va a trabajar? ¿Qué actitud tiene cuando le da a su esposa para que haga el mercado de la semana? ¿Qué actitud tiene cuando como hijo le responde a su papá o a su mamá? Porque la palabra dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Así que quiere decir que Dios está mirando con qué corazón hacemos las cosas, y ese corazón determina el nivel de fe que yo tengo, el nivel de confianza que tengo en Él cuando quiero glorificarlo y exaltarlo. Ahora, la fe de Abel sirvió para que él fuera justificado. Si usted mira, Dios habló bien de la ofrenda de Abel, nunca dijo nada de Caín. Pero Caín, ¿qué sintió? Culpa. Se sintió juzgado. Se sintió mal porque él pensó que las obras que él hizo no fueron reconocidas por Dios. Pero porque él era con las obras. Entonces yo soy pastor y pastoreo y voy, visito a una familia, y la familia se va de la iglesia. Bueno, si tengo esa actitud, la pregunta es, ¿para quién lo hice? Porque si lo hice para recibir el aplauso, lo hice mal. Pero si lo hice para adorar al Señor. Cuando los chicos de la alabanza suben y cantan, ¿cantan para glorificar a Dios? ¿O cantan para esperar que alguien diga, wow, cómo tocan, cómo cantan? No, yo no estoy para recibir esa gloria, no estoy para recibir el reconocimiento, yo estoy para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. Y puede hacer que la gente lo reconozca o no lo reconozca, lo agradezca o no lo agradezca. Mi corazón debe ser un corazón sincero que agrade, glorifique, exalte el nombre del Señor, porque eso es lo que busca. Así que lo que hace mi fe cuando agrada a Dios es que demuestra mi confianza. Y acá terminaré este punto preguntándole qué y por qué le doy a Dios eso. Te pregunto, ¿qué le das a Dios y por qué se lo das? ¿Le estás dando lo mejor de tu vida a Dios? No acá sentado en este momento estando en un servicio, sino en tu vida. En todo lo que tú haces, en cada situación de tu vida, ¿le das lo mejor a Dios? ¿Estás en una continua búsqueda del reino de Dios, queriendo agradarle a Él y glorificarle, e independiente que estés estudiando, trabajando, compartiendo con tus amigos, llevando la palabra a otro lugar o estando en la iglesia sirviendo, lo que haces, lo haces para glorificar a Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado? Y la tercera es que la fe alcanza lo imposible, nosotros o tú haz lo posible. Enoc aparece tres veces en tres versículos, perdón. Y nació Enoc, hijo de tal, y caminó Enoc con Dios y desapareció. Y no dice más. Yo no diría, oiga, rico, chévere, yo quisiera caminar así. No hubo enfermedad, no hubo hospital, no hubo una manguera, no hubo nada. No hubo ni siquiera sepelio, cogió y se fue con Dios. Oiga, tan sabroso, ¿verdad? Y uno diría tan privilegiado no. Pero Hebreos agrega algo a lo que no dice la palabra en Génesis. Y es que el tiempo que duró Enoc en la tierra, lo que hizo Enoc fue agradar a Dios. Ahora usted puede decir, pues que era fácil en esa época. No, no era fácil en esa época. Porque quiero decirle que ya Enoc, ¿de dónde viene? Abel ha sido asesinado, Caín ha sido desterrado. Dios les dio otro hijo que se llama Set. En esa Set viene la descendencia de Cristo. Ahí está Enoc, en esa descendencia.
Esa descendencia está caminando en santidad. Ay, pero el resto del mundo se está volviendo nada. El resto del mundo se está desordenando, tanto así que unos añitos después Dios está a punto de destruir la tierra con un diluvio. Así que el ambiente no era el mejor. Así que no era que todo estuviera, había inmoralidad, había corrupción, había un montón de cosas, pero Dios, ¿qué hizo? Enoc, ¿qué hizo? Decidió por fe agradar a Dios. ¿Tú por fe decides agradar a Dios? ¿O decides satisfacer tus deseos? En lo que haces cotidianamente, en las decisiones que tomas, en la forma o en la vida que llevas, ¿has decidido agradar a Dios? Porque lo que te está pidiendo Dios como muestra de tu fe, o sea, crees en mí. Creer en mí no es simplemente decir que crees en mí. Creer en mí es buscar agradarme, buscar honrarme, que lo que tú hagas me agrade a mí. Así que no agradó a Dios. Entonces, cuando Dios decide llevarlo con él, yo me imagino que el nivel de santidad que tenía este hombre, que el nivel de compromiso que tenía con Dios, era total. A tal punto que Dios no le permitió conocer muerte, sino que lo llevó a su presencia directamente. Pero Enoc lo pudo lograr porque decidió en su corazón que la fe lo movía a agradar a Dios. La fe de Enoc no fue para decirle: Señor, pero ¿qué hubo que no me bendice? Señor, pero ¿por qué no me has dado? Pero ¿por qué no? No, la fe de Enoc es: a pesar de, te honro, te glorifico, te exalto, a pesar de. Así que la fe no es una herramienta mágica dada por Dios en medio de la cual podemos hacer realidad nuestros sueños frustrados. A ver, ¿qué se me ocurre pedirle hoy a Dios porque lo quiero declarar y lo quiero visualizar? La fe es un don espiritual que recibimos todos aquellos que hemos sido beneficiarios de la gracia del Señor, que hemos recibido la salvación y que caminamos en Él. O sea, pastor, que esto no tiene nada que ver con nuestro bienestar en esta tierra. No estoy diciendo eso. Dios nos va a bendecir acá. Dios nos ha provisto acá. Dios nos ha permitido estar bien acá en este lugar. Pero ¿qué dice la palabra en el versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que le busca. O sea que la fe me permite vivir para agradar a Dios. Y cuando yo agrado a Dios, el agradar a Dios como consecuencia traerá el que mi vida sea bendecida, el que mi vida sea guardada. Así que mi afán no es si Dios me va a sanar o no. Mi afán no es si Dios me va a prosperar o no. Obviamente oro por el negocio, obviamente oro por el trabajo, obviamente oro por la sanidad. Sí, claro, Dios nos dice que nosotros podemos expresar nuestra oración delante de Él. Pero no, mi oración es creyendo que Él va a tomar la mejor decisión, en que mi vida está en sus manos. Pero mi fe tiene que apuntar a agradarle. Mi fe tiene que apuntar a que en medio de lo que espero que eso se cumpla. Ahora, ¿por qué Dios permite? ¿Qué le cuesta a Dios prosperarnos? ¿Cuántas veces usted ha sufrido por 2,000 pesos? Que en algún lugar estaba sin plata, le faltaban 2,000 pesos y no sabía cómo hacerlo. Y resulta que la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Oiga, pero este Dios, ¿y por qué no los manda ahí? Los deja en el piso y ya. Bueno, porque Dios a veces permite cosas donde moldea nuestro carácter. Dios es nuestra sanidad. Él puede hacernos sanos. Bueno, pero Dios, ¿qué permite que aprendamos a través de una enfermedad? ¿Qué permite que nosotros descubramos? ¿Cómo hablábamos en estos días con varias personas sobre Job? ¿Y qué pasó con Job? Dios permitió una situación económica adversa. Dios permitió la muerte de sus hijos. Dios permitió que este hombre cayera en una enfermedad. Y tal vez no lo entendía en el momento. Pero él se mantuvo en fe y la fe lo llevó a una dimensión mayor. Que obviamente tuvo un beneficio acá en la tierra porque tuvo el doble de lo que tenía. Pero el problema de nuestro es ese, que nos quedamos en eso, tuvo el doble. Y nunca entendemos que lo que él ganó fue el estar en la presencia de Dios. O sea, lo que Job haya podido tener acá, por más riqueza que hubiera, por más fortuna que hubiera, no se compara en nada con lo que Dios tenía. Y Dios nos quiere llevar a esa parte.
La fe nos permite vivir una vida que agrade a Dios y que nos permita recibir la bendición. Ahora yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que usted quiere para sus hijos? Yo le doy gracias, no lo voy a decir tan profundo como dije esta mañana, porque esta mañana no tenía tantos jóvenes y lo puedo hablar con libertad, pero ahorita no lo hablo con libertad. Pero le doy gracias a Dios por una juventud que realmente quiere buscar a Dios. Le doy gracias a Dios porque veo algunos jóvenes que dicen, realmente quiero colocar a Dios en el primer lugar y quiero vivir. Pero ¿qué nos dice a nosotros como padres la sociedad? ¿Qué me decían a mí? En mi casa decían esto: yo le doy estudio, que el estudio nadie se lo quita. Nos decían así, ¿no? El resto, pero yo le doy estudio. Y lo más importante era dar estudio. Pero jamás escuché que lo más importante fuera sembrar la palabra en el corazón. Y yo quiero decirles, papás, que más que usted pueda mandar a su hijo al extranjero, que más que usted pueda darle a su hijo el mejor colegio, la mejor ropa, el mejor alimento, la riqueza más grande que usted puede colocar en sus hijos es sembrar el temor por Dios. Es que ellos realmente, en medio de un mundo adverso, en medio de lo que estamos viviendo, que levantemos hijos que sean temerosos de Dios, porque esos hijos serán la nueva herencia, la nueva generación que podrá glorificar a Dios. Y fe es que mi vida exalte y glorifique al Señor.